Ya, bueno, buenas tardes chicos. Vamos a empezar la clase. Em, Voy a seguir aceptando a sus compañeros que sigan ingresando, así que no se preocupen. Bueno, hoy día vamos a avanzar lo que es densidad y temperatura. Demonios, ya. Ya. Ya, densidad y temperatura, ¿ya? Para esto vamos a hablar sobre conceptos primero. Primero, ¿a qué nos vamos a referir con densidad? Va a ser la relación que va a existir entre el peso, es decir, la masa de cierta sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. Es decir, que ya, es decir, que por decir, si tenemos acá un recipiente, ¿no? Tenemos lo que es agua. Y dentro de esto, suponte que tú pones un objeto pesado, por decir una pelota, ¿ya? Entonces la pelota va a estar acá. Entonces, cuando vamos a hablar de densidad, nos vamos a referir prácticamente casi a esto. La relación que va a existir entre la masa de cierta sustancia, es decir, esto, que la masa, peso de este objeto, ya sea una pelota, una moneda, dependiendo del objeto que se introduzca, y el volumen de otra sustancia podría ser o podría ser la misma, ¿ya? Eso. Cuando ustedes pongan un objeto o algo pesado sobre un agua o cualquier líquido, se van a dar cuenta que el volumen va a aumentar. Es decir, si estaba acá al principio, una vez que ustedes introduzcan el objeto, va a subir el volumen, más o menos por acá. Entonces, eso es lo que se trata de estudiar. Y también en lo que es la densidad de cierto objeto o el peso varía entre muchas sustancias. No va a ser lo mismo la masa de por decir, del aluminio con el cobre, ¿no ven? Es diferente. Entonces, para determinar estas sustancias o lo que es la densidad, se utilizan ciertas fórmulas, que son esta, la principal fórmula que se ha desarrollado, que va a ser densidad igual a masa sobre volumen, ¿ya? Acá tienen lo que son, lo que significa cada una de estas letras. Pero para densidad no solo se utiliza este símbolo, que es una P minúscula. Puede utilizarse, en otros libros van a ver que es una D mayúscula o va a ser una D minúscula, o también, si no me equivoco, utilizan este símbolo. Van a ver esto. Así que es lo mismo, ¿ya? Pero en los ejercicios no solo nos piden hallar lo que es la densidad, sería muy fácil que te pidan hallar la densidad del aluminio, nada más. Entonces, no, en los ejercicios te pueden pedir que halles la masa o incluso que halles lo que es el volumen. Entonces, para esto se tiene que despejar la misma fórmula, ¿ya? La misma fórmula. En el caso para hallar lo que es el volumen es esta fórmula que se va a utilizar. Volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Entonces, para esto, ¿cómo se ha despejado esto? Esto ha pasado a multiplicar y esto que estaba acá, que estaba multiplicando ya con el volumen ya acá, ha pasado a dividir. Entonces, de esa manera se obtuvo lo que es la fórmula para volumen. Después tenemos lo que es la fórmula para hallar masa, que prácticamente es lo mismo. Si lo quitamos esto, vamos a volver a hacer esto. Aquí tenemos. Para hallar masa simplemente utilizas esto. Volumen ya lo has subido aquí anteriormente. Y esto estaba multiplicando. ¿Y qué es lo que se ha quedado acá? Solo masa. Entonces eso simplemente lo das la vuelta. Masa lo pones aquí y va a ser igual a volumen sobre densidad. Es lo mismo que está acá. Pero para que no se compliquen mucho con esto, para esto hay se podría, un tip, ¿ya? Van a utilizar este triangulito para su examen, se los recomiendo, ¿ya?
apenas vean ejercicios de densidad o incluso antes de empezar el examen, háganse este triangulito para esta fórmula, para estas. Donde van a poner ustedes masa acá, van a poner acá lo que es densidad y aquí van a poner lo que es volumen. ¿Y esto para qué? Bueno, primero, aquí es fácil y sencillo manejarlo. Densidad, cuando te pidan hallar densidad, tú ves el triangulito y dices, densidad aquí es igual. Masa sobre volumen. Y esto, lo que te dice masa sobre volumen, es lo mismo que está acá. Si te pide lo que es volumen, aquí tienes volumen. Aquí está, volumen. Y volumen aquí va a ser igual a masa sobre densidad. Y eso es lo mismo que está acá, masa sobre densidad. Y posteriormente a eso tienes lo que si te piden hallar masa, simplemente masa lo pones en un lugar y ¿qué es lo que te queda? Es tu densidad por volumen y ya, es lo mismo que acá. Entonces para su examen manejen esta fórmula, chicos. Háganse el triangulito y va a ser más fácil manejar para ustedes, ¿ya? Ahora nos vamos a ir con unos ejemplos. Ay, perdón, estoy un poquito mal. Ya, ejemplos. Uno, suponga que un objeto tenga una masa de 60 gramos y un volumen de 15 centímetros cúbicos. Sustituyendo la fórmula, encuentra su densidad. ¿Y cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Como les digo, háganse el triangulito, que te diga masa, esto es densidad y volumen. Entonces, ¿qué te está pidiendo allá? Densidad. Densidad a qué va a ser igual a masa sobre volumen. Y aquí ya te dio el dato. Masa y volumen, que está acá, 15 centímetros cúbicos. Entonces tú reemplazas. Densidad va a ser igual a 60 gramos sobre 15 centímetros cúbicos. Y lo que te salga pones esto. Lo que es gramos y centímetros cúbicos no se pueden simplificar porque pertenecen a diferentes sistemas de unidades. Entonces, por ende, solo tienes que poner gramos sobre centímetros cúbicos. Y respecto a centímetro cúbico, chicos, hay algunos compañeros que se están confundiendo y tienen que recordar que un mililitro, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A un centímetro cúbico. Es igual. Y en otros ejercicios les van a dar incluso así, centímetros y cúbicos, nada más. Pero esto va a ser igual a esto y esto va a ser igual a esto. Esto va a ser igual a esto y esto va a ser igual a esto. Así que en esa parte no se tienen que confundir, ¿ya? Posteriormente, bueno, el otro ejemplo. Ya no te dice que hay es más, entonces, ¿qué te dice? Calcular el volumen de 50 kilogramos de alcohol metílico si se sabe que su densidad es de 820 kilogramos sobre metros cúbicos. En acá tenemos lo que ya les dije, el triangulito. ¿Qué te pide? Hallar el volumen. Volumen a qué va a ser igual, masa sobre densidad. Y tú ves, aquí ya te dio masa y aquí está la densidad. Entonces simplemente reemplaces en esta fórmula. Volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Y pones lo que es 50 kilogramos sobre 820 kilogramos sobre metros cúbicos. En acá sí se va, kilogramos con kilogramos se va, porque pertenecen al mismo sistema de unidades. Entonces, esto se simplifica. Y lo único que te va a quedar acá en el volumen va a ser 0,06 metros cúbicos. Y hasta aquí, lo que es entre densidad, volumen y masa. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir con lo que es densidad relativa. La densidad relativa va a ser la que se va a expresar con la relación que va a existir entre la densidad de cierta sustancia con la densidad del agua. La fórmula que utilizan para esto es esta. Densidad relativa va a ser igual a densidad de cualquier sustancia X, ¿ya? De cualquier sustancia. Y sobre la densidad del agua. ¿Y cuánto es la densidad del agua? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces nos vamos a algunos ejemplos. Manejar lo que es la densidad relativa es muy fácil, chicos, ¿no? Porque les va a salir el mismo resultado. No se tienen que complicar con eso. Entonces, ¿qué te dice? Determinar la densidad relativa del plomo.
Entonces, ¿cuánto es la densidad del plomo? Es 11,32 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿ya? Y densidad relativa. Entonces, ¿sobre qué tiene que ir? Sobre la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Posterior a eso, resuelves gramos con centímetros cúbicos, se simplifica. Y solo les tiene que quedar un número entero, ¿ya? Y les queda 11,32. Posterior a eso, nos vamos con hallar la densidad relativa de un líquido cuya densidad es de 1050 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo mismo, acá abajo, densidad del agua. Eso es fácil. Y aquí arriba la densidad que les pide hallar, que es esta. Y posterior a eso, esto se simplifica y solo les queda 1050, número entero, ¿ya? Ahora nos vamos con lo que es el peso específico. Se va a definir como la relación que va a existir entre el peso de una sustancia respecto al volumen. Para hallar el peso específico, se tiene que expresar en newtons sobre metros cúbicos, ¿ya? Entonces, para esto se utiliza la siguiente fórmula, que va a ser peso específico va a ser igual a peso sobre volumen. Y peso, esta es la sigla de peso. ¿Peso a qué va a ser igual? Es a metro, bueno, no metros, disculpar, masa por la gravedad entre el volumen. Pero esto, lo que está remarcado aquí, masa sobre volumen, ¿a qué se les hace conocido? ¿A qué va a ser igual? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Va a ser igual a la densidad. Entonces, para simplificar aún más lo que es sacar el peso específico, lo único que tienen que poner es peso específico va a ser igual a densidad por la gravedad, ¿ya? Por la gravedad. Entonces, nos vamos con un ejemplo. Le dice, si una sustancia posee una densidad de 41,3 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿cuál será su peso específico? Entonces, como les dije, primero datos. ¿Qué te pone? Densidad de 41,3 kilogramos sobre metros cúbicos. Gravedad. Esto es gravedad, chicos. Gravedad, no es gramos. Gravedad. La gravedad, ¿cuánto es? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos que utilizar esta fórmula. Esta fórmula manejan en todos lados. Pero, como ya les dije aquí, lo tienen que simplificar simplemente a esto, nada más. Entonces, esto va a ser igual a esto, a esta fórmula. Entonces, reemplazando esto, vamos a irnos a hacer el ejercicio. ¿Qué te dice? Peso específico va a ser igual a densidad, es esto. 41,3 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicas esto y te va a salir lo siguiente. 405,15 kilogramos sobre metros cúbicos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a newtons, ¿ya? Entonces, si ven esto, kilogramos y metros sobre centímetros cúbicos, sobre segundos cuadrados, ven directamente esto, lo convierten en newtons. Entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar el peso específico de esta sustancia, era 405,15 newtons sobre metros cúbicos. ¿De dónde sacamos metros cúbicos? Acá. ¿De dónde sacamos newtons? De acá. Y eso se va a venir hacia acá. Eso. Ahora vamos a entrar a lo que es temperatura, ¿ya? Pero antes de entrar a eso debemos saber primero qué es energía, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar de energía, nos vamos a referir a la capacidad, ya, a la capacidad de realizar trabajo o transferir calor. Y bueno, se conocen hasta ahora diferentes tipos de energía que van a incluir lo que es la energía mecánica,
energía calorífica, energía luminosa y energía eléctrica. Existen otros tipos de energía, está la energía cinética y demás, pero eso lo van a ver en física. Ahora lo que les tiene que interesar son este tipo de energías como conceptos básicos para su examen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de energía mecánica, nos vamos a referir a la energía que tiene un cuerpo, ya sea de un animal o de un ser humano, que va a tener para realizar ciertas actividades durante el día o durante, eh, por decir, durante toda su vida, ¿ya? Entonces a eso nos vamos a referir con energía mecánica. La energía calorífica, o bueno, primero vamos a empezar con esto. La energía luminosa va a ser, nos vamos a referir al sol, ¿ya? Esto sobre todo en lo que son los vegetales. Los vegetales necesitan la energía luminosa para su crecimiento, incluso para la fotosíntesis y demás procesos metabólicos que estos llegan a realizar. La energía eléctrica, todos la conocemos, como podemos ver acá, va a ser la energía que nosotros utilizamos a diario para cargar tu celular, para cargar, bueno, para encender un foco, para encender diferentes electrodomésticos, utilizamos lo que es la energía eléctrica. Y tenemos lo que es la energía calorífica, que nos vamos a referir al calor que o bueno, la energía que nos permite cocinar ciertos alimentos o también calentar los hogares. Acá tenemos lo que es el ejemplo de una plancha, por decir. Anteriormente no existían las planchas eléctricas, simplemente eran así, se ponían eh, bajo fuego y posteriormente procedías a planchar lo que es tu ropa. La cocción de los alimentos respecto a lo que es la energía calorífica, ¿ya? Eso, con energía. Ahora nos vamos a lo que ¿qué es calor? Entonces, el calor va a ser una forma de energía y la unidad que se utiliza para el calor va a ser la caloría, ¿ya? Esta se va a definir como la cantidad de calor que necesita un cuerpo para elevar la temperatura. Entonces, es por eso, bueno, es muy importante siempre en el desayuno, ya sea de ustedes o incluso cuando les dan alimentos a sus mascotitas, tienen que ver más o menos determinar la cantidad de kilocalorías o calorías que necesita para que esté durante todo el día manteniendo su temperatura corporal. Pero esto ya en carrera lo van a ver a más profundidad, ¿ya? Esto simplemente es un pequeño concepto. Bueno, ahora nos vamos a ir con lo que es temperatura, ¿ya? La temperatura es la magnitud que nos permite determinar el calor, aunque no con toda precisión. Es un error decir que vamos a determinar el calor de cierta, por decir, de un cuerpo o de cierto objeto que ha estado expuesto al sol con toda precisión. Eso es erróneo, ¿ya? Entonces, lo que es la temperatura va a ser una medida de lo caliente, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Respecto a la temperatura, ya sabemos que la manera de determinar lo que es la temperatura o poder medirla es a través de los termómetros, ¿ya? Pero bueno, vámonos al siguiente, ¿ya? Las escalas de la temperatura. Como muy bien saben, tenemos lo que es 4 escalas de temperatura, que es el Fahrenheit, centígrados, Kelvin y Ragni. Eso. Entonces, el primer termómetro que se ha creado era el termómetro que creó Daniel Fahrenheit, ¿ya? Ha escogido ciertos puntos fijos que
si no me equivoco, bueno, no, eran de 0 grados Fahrenheit hasta los 100 grados Fahrenheit, que era lo máximo, ¿ya? Y el frío, el más intenso que él obtuvo gracias a la mezcla de... espera, ya. Gracias a la mezcla artificial de agua, hielo y sal amoníacal, era la que obtuvo para calcular o determinar el cero en los grados Fahrenheit, ¿ya? Y lo que es el límite de la temperatura que he encontrado a nivel de la sangre de una persona era lo máximo, que era 100 grados Fahrenheit. Entonces, gracias a Daniel Fahrenheit tenemos lo que es esta escala, ¿ya? Posterior a eso tenemos lo que es Anders Celsius, ¿ya? Que él inició la práctica de referirse a propiedades físicas de la materia y él ha establecido otros puntos fijos de temperatura. Lo dividió bueno, entre los grados 0 grados centígrados, lo que actualmente se utiliza para lo que es la determinación de clima o temperatura. Y bueno, lo que es su límite ha sido el punto de ebullición del agua, que obtuvo igual 100 grados centígrados, ¿ya? Entonces, de esta manera es que como se obtuvo lo que es los grados centígrados, gracias a Anders Celsius. Posterior a eso, se han considerado ambas escalas, tanto Fahrenheit como Celsius, y bueno, como escalas relativas. Ambas, tanto Fahrenheit como centígrados, son consideradas lo que es escalas relativas. Entonces, las escalas absolutas las han creado lo que es Kelvin y Ragni. Entonces, ambos crearon lo que son las escalas absolutas. Kelvin para centígrados y Ragni ha creado la escala absoluta para Fahrenheit, ¿ya? Eso no se tiene que olvidar. Entonces, para esto tenemos lo que es la tablita de los grados. Aquí tenemos centígrados, tenemos lo que es Kelvin, tenemos Fahrenheit y tenemos lo que es Ragni, ¿ya? Entonces, posterior a esto, Kelvin, gracias a Kelvin, ha observado más o menos lo que es las escalas relativas que Fahrenheit y Celsius establecieron. Entonces, Kelvin, que era un físico británico, observó que al prolongar las distintas líneas de temperatura, eh, menos el volumen cero punteaba hacia otra parte, se obtenía una intersección entre todas las escalas que ya estaban establecidas. Entonces, lo que producía esta alineación era que a nivel de lo que es cero, en el eje cero se viera en los centígrados menos 273 como el cero absoluto en centígrados. Entonces es por esa razón que Kelvin eh, es el que nombró prácticamente la temperatura de cero absoluto, ¿ya? Y para resolver los ejercicios tienen que utilizar esta tablita y no olvidarse de esta fórmula, ¿ya? Ahí siguen entrando. Ok. Eso. Entonces ahora nos vamos a ir con un pequeño ejemplito, ¿ya? ¿Qué te dice? Se ha construido un termómetro cuya escala relativa es de eh, grados A, es la nueva escala, donde la temperatura de ebullición es 37 grados A y de 17 grados A la temperatura de congelación del agua. Entonces, ¿qué te dice? Expresar 30 grados centígrados en la escala A, y la escala A es la nueva. Para esto tienen que hacerse lo que es la tablita
no siempre dibujar los termómetros, pero la tablita está, ¿ya? Para comparar. Entonces, acá al lado tenemos lo que es Celsius, ¿ya? Porque aquí te pide Celsius. Entonces, ¿cómo es que está determinado esto? Celsius, aquí te dice que es 100, el punto de ebullición del agua o la temperatura máxima que ha podido detectar. Aquí tenemos 100. Posterior a eso tenemos lo que es el cero absoluto, que está acá, que es de menos 200, ya, que es de menos 273, ¿ya? Entonces, para esto, acá está, el cero absoluto es esto. Tenemos una alineación de lo que es cero y lo ponen en la parte media, ¿ya? Posterior a eso que te está pidiendo hallar 30 grados centígrados. Tú calculas y pones 30 grados centígrados acá, ¿ya? Ahora nos vamos a ir con lo que es la escala de la nueva escala que es A, ¿ya? Que te dice la ebullición, el punto máximo del agua es 37 grados. Entonces lo pones acá, 37, ¿ya? Y te dice que la temperatura de congelación del agua es de 17. Entonces pones 17. Y aquí, como incógnita, ponemos lo que es A. Acá no vamos a poner nada porque no te pide cero absoluto, ¿ya? Entonces nos vamos a la fórmula. Van a utilizar esta fórmula para esto, ¿ya? Así que solo vamos a reemplazar los datos. Todo hacia cero primero, acá, ¿ya? Esto. Entonces, mm, ya. Entonces, ¿qué te pide? Pones 100. En el primero Y1 va a ser 100, ¿ya? Y lo que es Y2 va a ser 0, ¿ya? Entonces acá pones 100 menos 0. Posterior a eso tenemos lo que es acá, X, el segundo que te está pidiendo. Entonces ponemos 30 menos igual X va a ser 0. Entonces esto. Y esto vamos a igualarlo a ¿qué? A lo que te está, los datos de la nueva escala, ¿ya? Que te dice que esto es 37, su punto de congelación en este caso es 17. Entonces ponemos 17. Y acá tenemos lo que es grados A, lo que tenemos que obtener. Y lo vamos a poner A como la incógnita. Y esto igual, te pide restar por X. Entonces 17. ¿Ya? 17. Posterior a esto haces la ecuación. 100 menos 0, 0, 30 acá va a ser lo mismo. Acá 30 menos 17 va a ser 20. Y aquí abajo a menos 17 ponete el mismo. Y esto ya debes igualarlo o multiplicarlo de forma cruzada, más o menos, ¿ya? Eh, esto con esto y esto con esto. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Entonces pones 100, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué va a ser? A menos 17 va a ser igual a que 20 y esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y aquí está, 20 por 30, ¿ya? Tenemos lo que es ya, esto. Este 100 va a pasar a dividir acá, que está multiplicando, va a pasar a dividir aquí, como tenemos acá en esta parte, este 100. 20 por 30 va a ser 600, así que eso lo divides entre... Ya, lo divides entre 100, ¿ya? Una vez que lo hayas dividido entre 100, ya, te va a quedar esto. A menos 17 va a ser igual a 6. Posterior a esto, despejamos lo que es A. Este 17 que está restando va a pasar a este lado a sumar, como está acá, ¿ya? Entonces, A que va a ser igual a 23, ¿ya? Eso es la incógnita y ese es el resultado final de este ejercicio. Entonces, eso, ¿ya? Por esta clase. Ahora lo que necesito es que se copien estos ejercicios. Ya, les voy a dar 10 minutos para que copien los ejercicios porque esa práctica lo van a subir al Classroom. Ahorita voy a habilitar la carpeta. Esperen un ratito. Ya.
Copian esos ejercicios y me dicen cuando ya hayan terminado, ya, por favor.